Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de el tema los neurotransmisores y en la primera parte culminamos hablando del sistema, cómo funciona el sistema de recompensa y que este sistema está conformado por 5 pasos y cada uno de ellos nos lleva a tener hábitos saludables o hábitos a nivel negativos cuando utilizamos de la dopamina de una forma saludable o cuando la sobreestimulamos de una forma negativa, obviamente va a causar daños negativos en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Ahora, el aprendizaje de hábitos. La dopamina refuerza los comportamientos que nos resultan gratificantes, ayudando a formar hábitos tanto positivos como negativos. Entonces, la dopamina está directamente relacionada con la formación de hábitos y estos hábitos pueden impregnarse en nuestras mentes para una acción positiva o una acción negativa. En la adicción, por ejemplo, sustancias como la cocaína y la heroína abusan del sistema de recompensa, provocando una liberación masiva de dopamina que lleva a la sensación de euforia y al deseo de repetir el consumo. Pero esto no solamente se da en las drogas ilícitas. Este sistema de adicción se produce en la alimentación, se produce en lo que escuchamos, se produce en lo que vemos y lo vamos a ver más adelante. Ahora, en la motivación, la dopamina coordina la motivación para conseguir una recompensa con las acciones necesarias para lograrla. Así que si nosotros podemos ver en la situación en una persona adicta, que puede ser adicta a las drogas, puede ser adicta a las pantallas, puede ser adicta a los videojuegos, puede ser adicta a la pornografía, puede ser adicta a muchas cosas que producen una liberación masiva de dopamina y obviamente esa sensación de euforia va a permitir que ese hábito quiera ser repetido constantemente para sentir la misma estimulación, el mismo placer y va a hacer lo que sea para poderlo hacer. Y allí están las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, los que consumen drogas terminan robando para poder conseguir la dosis de drogas. Terminan en la calle porque terminan vendiéndolo todo. Los hogares terminan rotos. Los niños abandonados. Los que miran pornografía terminan divorciándose porque ven algo que no está en la casa y por lo tanto quieren estimulaciones diferentes de las que pueden conseguir dentro de un hogar saludable y los matrimonios terminan rompiéndose. Los niños en los videojuegos y en las pantallas se disminuye la capacidad de concentración, la capacidad de estudios, produce una hiperactividad en el niño tal que produce un déficit de la memoria, por lo tanto no pueden retener nada en el colegio. Entonces tenemos que entender qué es lo que los niños están siendo sobreestimulados, que la dopamina está causando estos estragos a nivel mental y a nivel físico. No es para nadie una sorpresa las enfermedades mentales que actualmente tenemos. En Norteamérica el nivel de enfermedades mentales ha aumentado en estos últimos años de una manera increíble. En Sudamérica y en todas partes por donde vayamos hay muchas enfermedades mentales y están siendo relacionadas por la sobreestimulación de este neurotransmisor. Por ejemplo, en la salud mental, un mal funcionamiento de este sistema está relacionado con diversas patologías como la adicción, la depresión o el trastorno de estrés postraumático. ¿Sí? Entonces necesitamos tomar conciencia y de entender
la importancia de estimular la dopamina de forma saludable. Por ejemplo, ahora tenemos la estimulación visual. La propia estimulación visual de las pantallas, como en los videojuegos, también provocan la liberación de insulina. Por eso es que los niños eh, son incapaces de estar quietos y todo lo que buscan es estar delante de las pantallas, porque las pantallas les producen un bienestar, producen una sensación de liberación de dopamina y lloran y gritan cuando no se les permite estar frente a las pantallas. Esos son síntomas de adicción. Adicción a las pantallas, adicción a la sobreestimulación de dopamina, donde ellos en su mente pequeña no pueden entender lo que está sucediendo y cómo ellos están sobreestimulando la dopamina de tal manera que están produciéndoles adicción a las pantallas. Eso no es asombroso en nuestros tiempos. ¿Cuántas personas están constantemente en las pantallas? Estamos hablando de los niños, pero ahora hablemos de los adultos. ¿Cuántas familias ahora no interrelacionan entre ellos por estar metidos en los celulares? En las mesas están comiendo y todos metidos en los celulares y no se habla. ¿Cómo se estimula el neurotransmisor de las endorfinas? Si no es hablando, si no es comunicándose, si no es riendo, si no es abrazándose, si no es dándose besitos, ¿verdad? Sean besos a nivel de pareja o besos saludables a nivel de amigos, de compañeros de trabajo, o una toma de mano o una palabra estimuladora, porque estamos concentrados en los teléfonos, estamos metidos en las redes sociales que estimulan la producción de dopamina. Y cuando no estamos metidos en el celular o en las pantallas, sentimos ansiedad. Sentimos frustración, nos sentimos débiles. ¿Por qué? Porque no tenemos la sobreestimulación constante que producen las pantallas sobre este neurotransmisor de la dopamina. Ahora, desensibilización. Con el tiempo, esto es importante, con el tiempo el sistema de recompensa del cerebro se vuelve menos sensible, lo que significa que se resiste, lo que significa que se necesita más estimulación para experimentar la misma sensación de placer. Entonces necesitamos estar más tiempo pegados en las pantallas, necesitamos más dosis de drogas, necesitamos una alimentación más abundante en estos alimentos que la estimulan. ¿Por qué? Porque estamos sencillamente, nuestra mente está como desensibilizada. Y como dice Pablo, está cauterizada. Nuestra mente está cauterizada de tal manera que no podemos entender la palabra de Dios, no podemos entender el propósito de Dios en nuestras vidas, no podemos escuchar la voz de Dios. Entonces empezamos a alejarnos de Dios. Empezamos a separarnos de Dios y nada de lo que tiene valor o tenía valor religioso para nosotros deja de tener valor por esa misma respuesta de adicción a la sensación de recibir ese placer que produce la dopamina. Alteraciones de funciones ejecutivas. El aumento de la actividad dopaminérgica puede inferir con la capacidad del cerebro para regular la atención, la toma de decisiones y el control cognitivo. ¿Cuántos niños vemos de repente con rabietas, se tiran en el piso, lloran, gritan? ¿Por qué? Porque hay una completa interrupción en la regulación de la atención y el control cognitivo. Entonces, cuando nosotros no tenemos control propio, que es uno de los remedios naturales que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que es la temperancia. No tenemos control propio de consumir alimentos que sabemos que no son buenos para nuestros cuerpos, pero no tenemos la capacidad de decir que no. No tenemos la capacidad de decirle al azúcar refinada no, a los hidratos de carbono refinados no,
al estar constantemente en las pantallas viendo las redes sociales, porque esa capacidad de negación está completamente anulada, está nula, porque sencillamente ya las capacidades de ejecución están alteradas en nuestra mente. Ahora, el impacto en el desarrollo infantil. Dice, los niños son especialmente vulnerables ya que en el cerebro aún está en desarrollo. Su cerebro está inmaduro, no está completamente maduro, así que hay un mayor impacto en el cerebro de ellos. No deja de ser bastante grave en el del adulto con el tiempo. La sobreexposición puede afectar negativamente el lenguaje, la sociabilidad, el control de impulsos y otras funciones cerebrales claves. Padres, entendamos estas cosas y ayudemos a nuestros niños a no tener déficits mentales y nosotros como adultos tomamos conciencia del tiempo que pasemos en las redes sociales o pasemos frente a las pantallas. Obviamente, yo tengo que pasar algún tiempo en las pantallas grabando estos temas. eh, Tal vez tengo que tener algún tiempo en las pantallas porque mi trabajo requiere que yo trabaje con un sistema computarizado, pero en el tiempo en que yo no necesito estar en las pantallas, no estoy en ellas porque sé el daño que esto causa a mi mente. Problemas para dormir. La exposición a la luz de las pantallas, especialmente por la noche, interfiere con la producción de melatonina y puede retrasar el sueño, producirnos insomnios. Y el insomnio, obviamente, cuando nosotros no podemos dormir, no hay una reparación celular efectiva. ¿Y cuál es uno de los remedios que hemos hablado, de los 8 remedios naturales? Es el descanso. El cuerpo necesita el descanso porque necesita tener reparación celular y esta se da durante el sueño. Las drogas, por ejemplo, las afentaminas, la cocaína y la nicotina, algunos medicamentos farmacológicos elevan drásticamente los niveles de dopamina, causando una euforia intensa que puede llevar a la adicción. El alcohol aumenta los niveles de dopamina, contribuyendo a la adicción y el deseo compulsivo de consumir. La cafeína, aunque puede ofrecer un subidón rápido, su consumo excesivo puede interrumpir los mecanismos de dopamina a largo plazo y volverse adictivo, porque hace una sobreestimulación de la dopamina, de este neurotransmisor, y nos volvemos adictos a ella. Por lo tanto, si la cafeína sobreestimula el neurotransmisor de la dopamina, quiere decir que no es saludable que la consumamos. El chocolate. El chocolate activa el sistema de recompensa del cerebro del que ya hemos estado hablando, liberando dopamina y opioides. Opioides. ¿Ustedes saben cuáles son los opioides? Las morfinas es un opioide. Y nosotros tenemos naturalmente, podemos estimular nuestros opioides naturalmente. Y ellos de una forma, si se estimulan de una forma natural y positiva, son positivos para el cuerpo, pero cuando los estimulamos a través del chocolate, produce adicción. Dice que generan una sensación de placer y euforia. Este mecanismo de recompensa es el mismo que se activa con sustancias como drogas y alcohol, explicando la posible similitud con la adicción. El alcohol, las drogas, el café, el chocolate, son todos estimulantes o sobreestimulantes del neurotransmisor de la dopamina, produciendo adicción en nuestras mentes, desencadenando trastornos a nivel de la comunicación de este neurotransmisor en nuestro cerebro y
cauterizando nuestras mentes hasta el punto que lo que es bueno no lo vemos como bueno y lo que es malo lo vemos como bueno. Y el chocolate está incluido en muchas cosas. El chocolate no solamente tiene la sustancia de la tobramina, que es el agente estimulante del sistema nervioso, pero además tiene grasas saturadas, además tiene leche, probablemente leche en su mayoría es leche de vaca. Además tiene cantidades grandes de azúcar refinadas. Todo esto ayuda a que haya una sobreestimulación de placer o sobreestimulación de la dopamina que produce un placer en nuestro cuerpo y eso hace que la acción se repita constantemente, se vuelva una adicción y para nosotros sea difícil dejar el chocolate. Por esta misma razón, lo mismo pasa con la cafeína, el alcohol, las drogas, los medicamentos. Entonces entendamos que estas sustancias no son buenas para nuestra mente. Azúcar refinada, edulcorantes artificiales provocan una liberación de dopamina similar a las drogas, llevando a la adicción, lo que anteriormente hemos hablado. Es interesante y yo les hablaba en uno de los videos que coloqué en el canal sobre una aplicación que se llama Yuka. Y esa aplicación tiene un escáner y usted escanea el código de barra de esos alimentos empacados. Y es interesante que esa información que se genera a través de ese código de barra le dice a usted los ingredientes que ese producto tiene. Y es interesante que la mayoría de los productos que nosotros los vegetarianos o veganos comemos tienen aditivos artificiales, edulcorantes que son tóxicos y cancerígenos para nuestro cuerpo. En una presentación más adelante yo les voy a mostrar cómo funciona este, esta aplicación y cómo ustedes pueden utilizarla y cómo ella les da una información bastante amplia de los ingredientes que tienen y lo que causan en nuestro cuerpo. Hidratos de carbono refinados, el pan blanco, la bollería industrial y los refrescos pueden alterar el sistema de dopamina. Alimentos ultraprocesados y comidas rápidas suelen contener altas cantidades de azúcares, grasas y sal que contribuyen a la sobreestimulación. ¿Ustedes sabían que el azúcar refinada es la droga silenciosa más utilizada en el mundo entero? Todo tiene azúcar. Todo, absolutamente todo. Y todo tiene la finalidad de dañar nuestra mente. Grasas saturadas, las carnes grasas como el tocino y los lácteos enteros, queso, helado, se han relacionado con efectos negativos en el cerebro y el sistema de dopamina. Alimentos fritos se convierten en grasas saturadas que pueden obstruir las arterias y dañar el cerebro. Entonces, por eso es que nosotros tenemos infartos al miocardio, por eso es que tenemos accidentes cerebrovasculares, porque todos estos alimentos producen una sobreestimulación en este neurotransmisor, causando estragos en nuestro cuerpo de muchas maneras, a nivel mental, emocional, a nivel físico y a nivel espiritual, porque acordémonos, la mente es la única porción del cuerpo donde Dios se comunica con el hombre. Es importante limitar el consumo de estos productos para mantener un equilibrio saludable en los niveles de dopamina y evitar la dependencia y el daño neuronal que puede causar la sobreestimulación de la dopamina. Toda esta información fue sacada de la Universidad de España. Eh, Pueden ustedes, hay muchísimos estudios científicos que hablan sobre
esta información que ha sido compartida con ustedes a través de esta presentación. Ahora vamos a hablar de la oxitocina. Se produce en el hipotálamo cerebral, se almacena en la neurohipófisis y se libera al torrente sanguíneo para alcanzar varios órganos donde ejerce sus funciones. Desencadena y sostiene las contracciones en el parto y dilata el cuello uterino. Juega un rol fundamental en la lactancia al generar el vínculo materno-infantil, nuestra primera experiencia de amor puro y de confianza plena. Entonces la oxitocina tiene que ver con esa interacción entre la madre y el hijo. Aumenta la empatía y la confianza, regula la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial, el estrés y la predisposición a adicciones, alimentos, droga, alcohol, juegos, etcétera. O sea que cuando nosotros tenemos niveles adecuados de oxitocina en nuestros cuerpos o la estimulamos de una forma saludable, nos ayudan a evitar la adicción. La adicción en alimentos, en drogas, en alcohol y en juegos, ¿verdad? Sean videojuegos o sean otros juegos en el que de alguna forma nos volvemos adictos, como el soccer, como el fútbol, como el básquetbol y como todos estos deportes que a veces no los controlamos en forma saludable. ¿Cómo la estimulamos? La oxitocina, conocida como la hormona del amor, se libera ante momentos placenteros de la vida, como cuando disfrutamos de una reunión con amigos y ante simples contactos físicos. Es importante entender que la liberación de la oxitocina se da cuando nosotros nos comunicamos directamente con nuestros seres amados, cuando nosotros estamos en la mesa y apagamos todos los celulares y nos concentramos en hablar con nuestros hijos, con nuestros esposos o esposas, con nuestros padres, cuando vamos a una reunión y nos abrazamos y nos damos besos y compartimos alimentos saludables, cuando nosotros abrazamos a nuestros bebés, a nuestros hijos, esa unión, esa comunicación, esa interrelación familiar de amigos, relaciones saludables, no tóxicas, saludables, nos permiten una liberación adecuada, natural y saludable la de la oxitocina, la cual nos ayuda a evitar adicciones. Otras cosas son los masajes, los abrazos, que establecen lazos de apego, mantener la sexualidad activa dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque hay un contacto directo entre esas dos personas que se aman. Abrazar a nuestros seres queridos, reír a diario, realizar masajes, disfrutar momentos de ocio y de desconexión. Cuando nosotros necesitamos momentos de desconexión, ¿desconexión de qué? Desconexión de todo, apagar celulares, apagar pantallas, apagar todo lo que nos conecta a este mundo que prácticamente nos ha atrapado en cuanto a constantemente estar trabajando. Hay personas que trabajan 12 horas al día y llegan a su casa a las 8 de la noche, se bañan, muchos comen y se acuestan a dormir. No hay una interrelación en la familia, no hay comunicación con los hijos, no se toma el tiempo necesario para pasar tiempo con los seres queridos. Hay una desconexión completa. Entonces la oxitocina se libera cuando nosotros empezamos a aprender a tener esas conexiones. Por ejemplo, irse un día al campo, a un parque donde se pueda caminar
en la naturaleza, donde podamos ver solo árboles, solo animalitos, donde podamos disfrutar y caminar y conversar con nuestros hijos, con nuestro esposo, de cosas que no podemos hacer durante la semana, donde podamos conectarnos con la naturaleza, recibir sol, recibir aire, respirar aire fresco, hacer ejercicios. ¿Cuántos beneficios hay en irse un fin de semana a un parque, a hacer camping, o sí, campamento, ¿verdad? ¿Cuánto beneficio hay en ir a la playa y disfrutar ese día del sol, del agua, de la conexión con nuestros familiares sin estar metido en los celulares? Sencillamente concentrarnos en recibir esa interrelación familiar que nos produzca el aumento de este neurotransmisor como es la oxitocina. Eliminar de tu vida relaciones tóxicas, generar vínculos más profundos y duraderos. Eso es importante. Por eso es que los cristianos, hay estadísticas y estudios científicos que han comprobado que el cristiano, la persona que cree en Dios y que cree en Jesús como su Salvador, produce aumentos de este neurotransmisor, produce aumento de la oxitocina. ¿Por qué? Porque produce el mensaje de la Biblia, y el don de profecía produce esperanza, ¿verdad? En medio de la tormenta podemos tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos estar confiados en que Jesús va delante de nosotros peleando nuestras batallas, que el fin del pecado llegará y que nosotros estaremos en un ambiente donde todos estos neurotransmisores serán saludables, tan saludables que no va a causar más que beneficios a nuestra salud. Entonces, todas estas cosas son producidas en la mente y en los neurotransmisores de aquellos que realmente aman a Dios y que cumplen sus mandamientos y que son obedientes a las leyes físicas y morales y aman a Dios y quieren hacer su voluntad verdaderamente. ¿Cómo la estimulamos? Algunos alimentos pueden estimular la producción de oxitocina. Las almendras, las semillas de girasol, el perejil, el romero, el tomillo y la hierbabuena. Otros nutrientes como la vitamina C, que se encuentra en frutas y verduras como cítricos, pimientos y tomates, también apoyan su producción. Entonces, mire, si ustedes se han dado cuenta, los alimentos realmente que estimulan de una forma natural y saludable todos estos neurotransmisores son alimentos que están dados en la dieta del cielo. Fueron la dieta que Dios le colocó al hombre cuando lo creó. Cuando Dios creó al hombre, le dio la dieta del Génesis 1:29, y que está basada en todos estos alimentos porque Dios sabía que nuestros neurotransmisores, que son los que llevan y traen información a través de todo nuestro cuerpo, y que el comandante es el cerebro, los necesitaba para tener una mente clara y poder Dios comunicarse directamente con el hombre. Pero cuando todos estos instrumentos o cuando todos estos medios han sido dañados por alimentos que dañan nuestra mente, entonces la interrupción de esa comunicación con Dios se ve afectada y el hombre deja de buscar a Dios. Es un plan completamente satánico. Por último, vamos a hablar de la melatonina. La melatonina es una hormona que se produce naturalmente en el cerebro, principalmente la glándula pineal, para regular el ciclo del sueño y vigilia. Las pantallas y todo lo que son las pantallas, sea la televisión, la computadora y el celular, daña directamente la glándula pineal, especialmente la luz azul que producen las pantallas dañan directamente la glándula pineal.
haciendo que nuestro cerebro o nuestra melatonina no se libere de forma adecuada. Por eso es que es tan importante que antes de ir a dormir nosotros dejemos a las pantallas unas 2 horas antes de ir a dormir. Su estimulación positiva. La melatonina es estimulada por la oscuridad. La producción de esta hormona aumenta en la noche para inducir el sueño y disminuye con la exposición a la luz. Otros factores que estimulan su producción incluyen un horario de sueño regular, acostarse y despertarse a la misma hora. Todos los días ayuda a regular el ritmo circadiano. A la alimentación regular, saltarse comidas puede desajustar el reloj biológico, por lo que comer a horas regulares es importante y no comer a horas muy tardes en la noche antes de ir a dormir, porque afecta la producción de la melatonina. Una dieta rica en ciertos alimentos como plátanos, nueces, semillas pueden favorecer la producción de la melatonina. El ejercicio regular, la actividad física también puede influir en los ritmos circadianos. Cuando nosotros hacemos ejercicio en la noche, generalmente dormimos mucho más tranquilos y tenemos un sueño mucho más profundo. Estimulación negativa. Los alimentos que interfieren negativamente con la melatonina son principalmente los que contienen cafeína, alcohol, chocolate, así como las comidas pesadas, grasosas o picantes y azucaradas consumidas antes de dormir. Estos productos alteran el ciclo del sueño al estimular el cuerpo y la dificultad de la producción natural de la melatonina o causa indigestión. Obviamente, cuando nosotros estamos listos para dormir, el estómago necesita estar vacío. Entendemos en el primer video o la primera parte de esta presentación que hay una conexión directa entre el cerebro y el estómago a través del neurotransmisor de la serotonina. Cuando nosotros estamos llenos, ¿verdad? El cerebro necesita seguir trabajando porque están conectados para poder metabolizar todo ese bolo alimenticio. Cuando nosotros comemos a altas horas de la noche, especialmente comidas como esta, entonces se interrumpe la liberación de melatonina y no podemos dormir. Además de que produce indigestiones o indigestión intestinal. Mira lo que dice Ellen White. Esclavos del alcohol y de las drogas. Por donde quiera Satanás procura atraer a los jóvenes al camino de la perdición. Y si puede colocar una vez los pies de ellos en el camino, los apresura en su curso descendente, guiándolos de un libertinaje a otro, hasta que sus víctimas pierdan la sensibilidad. Esa palabra estaba en ¿dónde? En los pasos del sistema recompensa, ¿verdad? Sencillamente no hay sensibilidad de la conciencia y no tiene más temor de Dios delante de sus ojos. Ella está explicando exactamente lo que Satanás está tratando de buscar, no solamente en los jóvenes, en los adultos y en los niños y en todo el que pueda ser afectado por, por estos hábitos. Cada vez tienen menos dominio propio. Se entregan al vino y al alcohol, al tabaco y al opio, y van de un grado de disipación a otro. Son esclavos del apetito. Aprenden a despreciar consejos que una vez respetaron. Se revisten de fanfarronería y se jactan de ser libres, cuando son los esclavos de la corrupción. Por libertad quieren decir que son esclavos del egoísmo, del apetito depravado y del libertinaje. Cuando nosotros no tenemos un buen funcionamiento de nuestros neurotransmisores por hábitos negativos, nuestra mente se cauteriza,
no hay una sensibilidad en ella, por lo tanto lo que es sagrado deja de ser sagrado. Y como ella dice, vamos en decadencia, caemos de un vicio a otro hasta que estemos en lo más profundo de, de la degradación humana y lo vemos en las calles constantemente. No es sorprendente que ella diga esto, pero la miseria humana la podemos ver en todas aquellas personas que una vez tomaron una decisión inadecuada y llegaron al estado en que se encuentran. Por medio del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero. Millares que podrían haber vivido han ido a la tumba como náufragos físicos, mentales y morales, porque sacrificaron todas sus facultades en la complacencia del apetito. Quiera Dios que estas presentaciones nos ayuden a tomar conciencia y nos ayuden a orar primeramente por ese poder que solo Jesús nos puede dar para negarnos a nosotros mismos y decir, de ahora en adelante, solo consumiré alimentos que produzcan una producción natural y saludable de estos neurotransmisores en mi cuerpo, en mi mente, en mi cerebro, que me permitan tener hábitos saludables para vida y sobre todo para poder entender el propósito que Dios tiene para mi vida. Yo pueda tener una mente saludable, una mente clara, que mis hijos puedan tener una mente saludable, que puedan concentrarse, que puedan tener la capacidad de captar la información, de procesarla y de poderla hacer en las escuelas o en cualquier ámbito en que nos desarrollemos. Que sea el Señor ayudándonos a cada uno de nosotros. Es mi deseo a través de todas estas presentaciones. Que el Señor nos bendiga.